Chiapas es uno de los estados más ricos culturalmente en México, pero también uno de los lugares donde más historias inexplicables se cuentan. Y no son historias de película, ni tampoco de ficción. Son relatos que han pasado de generación en generación. Historias que muchas personas aseguran haber vivido. Hola, soy Vania Manzano y hoy, en Más Allá de lo Evidente, vamos a hablar de algunas de las historias y leyendas más impactantes que se cuentan en Chiapas. Relatos que mezclan la tradición, miedo y mente humana. Y aquí la pregunta no es si son reales. La pregunta es: ¿por qué tantas personas cuentan lo mismo? Vamos a descubrirlo juntos. Tenemos la primera historia, La Tizigua. Un relato que muchos chiapanecos conocen. Es una historia más conocida en Chiapas de qué es la Tizigua. Una leyenda que muchas personas aseguran que no solo es un cuento. Se dice que la Tizigua aparece solamente por las noches, cerca de ríos o caminos sumamente solitarios. Se presenta como una mujer hermosa, atrayente, cabello largo y llamativo, con un vestido blanco y una belleza que llama sin duda la atención. Pero la atención especialmente de hombres, así es, hombres que van solos o que han estado de fiesta. A esos hombres les atrae y les llama la atención ver a una mujer tan atractiva sola. Y según los relatos, cuando el hombre se acerca, ya sea para tratar de cortejarla o ayudarla, la mujer comienza a alejarse. Es como si los invitara a seguirla. Pero lo más extraño es que cuentan que cuando finalmente logran alcanzarla, pasa algo inexplicable, ya que su rostro empieza a tener modificaciones, cambios. Aunque unos dicen que se vuelve con una cara de monstruo. Otros dicen que se transforma en una calavera. Otros aseguran que su rostro parece el de un caballo. Pero eso pocos lo han averiguado. Aunque después de esa sensación de miedo y de haber vivido esta situación, los hombres que tienen contacto con esta mujer
caen enfermos, aunque otros pierden completamente la razón. Muchos aseguran que esos hombres jamás vuelven a ser los mismos. ¿Ustedes conocen a alguien que la ha visto? Pero más allá de todas estas leyendas, de cuentos o relatos, algunos investigadores creen que estas historias también tenían una función social. ¿Por qué? Advertir. Sí, advertir sobre peligros, riesgos o mostrar consecuencias de las decisiones que uno puede tomar, sobre todo cuando tiene excesos. Tal vez no solo era miedo, tal vez era una forma de proteger, de llamar la atención y de indicar a todos que fueran conscientes y que no tuvieran excesos. Pero esta no es la única historia que ha sobrevivido al paso del tiempo. Así es. Existen bastantes, pero existe otra que hasta el día de hoy muchas personas dicen evitar. La historia número 2 es sobre el sombrerón. Sí, en algunas zonas de Chiapas se cuenta la historia del sombrerón. Se trata de un personaje sumamente misterioso, el cual aparece solamente en caminos solitarios. Se dice que viste de negro, que usa un sombrero grande, pero no llamativo, y sobre todo que nadie logra ver bien su rostro. Este personaje solo aparece de noche y la historia dice que solo aparece en la oscuridad, en los caminos solitarios, pero que las personas que lo logran ver sienten un miedo imposible de explicar. Su cuerpo completamente se eriza. Hasta algunos llegan a temblar. Son bastante las versiones que se cuentan, pues algunos dicen que también los pocos que llegan a tener contacto con él caen completamente en cama, enfermos, sin poderse levantar. Otros dicen que solo se apodera de tu cuerpo un temor inexplicable, algo que algunas personas han llegado hasta el desmayo. Pero durante generaciones las familias advierten a sus hijos que no deben caminar solos en la noche, no seguir sombras, no hacer caso a extraños, pero sobre todo no ignorar el miedo. Porque decían que no todos los caminos son seguros. No todas las personas son confiables. Pero sobre todo, el salir sin permiso podría tener grandes consecuencias.
Desde un punto de vista psicológico, el miedo, así es, el miedo también puede ser una forma de intuición. Hablábamos en el episodio anterior que la intuición es ese sentimiento o reacción del cuerpo de alerta, ya que nuestro cerebro detecta peligro antes de poder explicarlo. Y muchas veces lo sentimos como una sensación, como una advertencia, como un impulso de huir. La tercera historia es sobre la pochota de Chiapa de Corzo, ya que existe otra historia que mezcla historia real con leyenda. La historia de la pochota en Chiapa de Corzo, sí, es real, ya que se dice que este árbol está ligado a la historia de los antiguos guerreros chiapanecos. Una historia que se remonta muchos años atrás y que después de la conquista, las almas de algunos guerreros quedaron ligadas en este lugar. Algunas personas aseguran que por las noches se sienten presencias, se sienten murmullos. Algunos hasta sienten el toque o el roce de otra persona. Imaginen escuchar un lamento mientras que pasan por ese majestuoso árbol. Y aunque no hay pruebas, la historia sigue viva, porque forma parte de la memoria cultural, forma parte de las raíces y sobre todo forma parte de la advertencia. Tal vez la pregunta no es si esta historia o estas historias son reales. Tal vez la pregunta es: ¿por qué todas las culturas tienen historias similares? Algo interesante es que estas historias no solo existen aquí en Chiapas, existen en todo México. Y aún más interesante, existen en todo el mundo. Historias de mujeres misteriosas, de sombras, advertencias, presencias y muchas cosas más. Y eso hace que muchos investigadores se hagan una pregunta. ¿Será coincidencia? ¿O será parte de la mente humana? Ya que a lo largo de la historia, el ser humano siempre ha tratado de explicar lo que no entiende, de darle nombre y lugar ante todo y sobre todo antes de la ciencia, antes de la psicología.
antes de la medicina moderna. Las historias eran la forma de explicar lo desconocido. Y hasta algunas culturas nombraban dioses a lo inexplicable. Un ruido en la noche, una enfermedad repentina, una sensación extraña, un objeto desconocido. Todo eso se convertía en relato, en historia o leyenda. Y esos relatos se convertían en advertencias. A veces pensamos que esas historias solo son miedos infundidos. Pero en otras ocasiones, o muchas veces, también era la forma de que educaban, de que enseñaban o trataban de guiar. Educación sobre no caminar solos, sobre no confiar en desconocidos. Enseñanzas sobre cuidar a la familia, de que enseñaban o trataban de guiar. Educación sobre no caminar solos, sobre no confiar en desconocidos. Enseñanzas sobre cuidar a la familia, de que enseñaban o trataban de guiar. Educación sobre no caminar solos, sobre no confiar en desconocidos. Enseñanzas sobre cuidar a la familia o a las personas que te interesan. Y tal vez las historias eran la forma más antigua de proteger la comunidad, la sociedad, a la familia o a las personas. Y algo interesante también es que casi conocemos siempre a alguien que dice que ha vivido algo extraño, inexplicable. Tal vez no algo sobrenatural, pero sí algo difícil de explicar. Personas que sienten que alguien los observa cuando están completamente solos. Personas que sienten una sensación mala en algún lugar. Personas que toman decisiones por la intuición y evitan problemas. Y eso no es necesariamente algo paranormal. La psicología explica algo muy interesante. Nuestra mente detecta patrones, detecta riesgos, detecta señales pequeñas. Aunque nosotros no sepamos explicarlo. Por eso existe algo llamado intuición.
Y no, no es magia, no es poder, es experiencia acumulada. Es información que nuestro cerebro guarda y que aparece como una sensación. Y tal vez por eso muchas historias hablan de eso. No ignores lo que sientes. No ignores las sensaciones. Y si quieres saber un poco más de la intuición, recuerda que el primer episodio hablamos de ese tema. Tal vez nunca sepamos si estas historias son realmente reales. Tal vez nunca sepamos qué parte es verdad y qué parte imaginación. Pero hay algo que sí sabemos. Las historias sobreviven por una razón. Porque hablan de nosotros, de nuestros miedos, de nuestras decisiones, de nuestras dudas y de nuestras inquietudes. Tal vez el misterio no esté afuera. Tal vez el misterio esté dentro de nosotros, en cómo nos sentimos, en cómo reaccionamos, en cómo recordamos. Porque la mente humana también es un misterio. Un misterio que la ciencia sigue intentando entender. Y tal vez por eso este tipo de historias nunca desaparecen. Porque mientras exista lo desconocido, existirá el misterio. Y tal vez lo más interesante de todo no es si la historia es real. Es que todos tenemos una historia, una experiencia, una coincidencia, un momento que no podemos explicar. Y si algo he aprendido de eso, aunque no entendamos todo, siempre debemos escuchar a los demás, a nuestras sensaciones, a nuestra intuición. Porque a veces lo que parece coincidencia es advertencia. Si te gustó este episodio, suscríbete, porque vamos a hablar de más historias reales, más experiencias y más misterios que nos hagan pensar. Y si tienes una historia, cuéntamela, deja tu comentario, porque tal vez tu historia podría aparecer aquí. Soy Vania Manzano y esto es Más allá de lo evidente, donde el misterio no es el miedo, es entender lo que no vemos.
Nos vemos.